mi gente, en este programa de Radio Independencia estamos bien contentos porque por primera ocasión tenemos a alguien que reside en Puerto Rico para hablar de un tema que nos impacta y nos importa mucho en Puerto Rico, pero que como decimos continuamente en este programa, Puerto Rico es parte de la bola del mundo y es un tema que se está teniendo en muchísimos otros lugares, un tema crucial, ¿verdad? Que es el tema del aborto, como ya hemos discutido. Para ello, desde hace tiempo que yo quería tener en el programa a personas a quien yo he conocido a través de mi vida, que son personas muy buenas, muy cool, muy duchas en sus respectivos temas. Y decidí, ¿verdad?, hablar con una amiga de Argentina a quien conocí mientras hacía una maestría en Derecho en Nueva York, hace ya 5 años. Desde entonces creo que todos hemos cambiado un poquito, ya todos somos padres y madres. Ha llovido un poco desde entonces. Me refiero a la abogada Florencia Sotelo, que la licenciada, no sé si en Argentina se les llama licenciada o doctora, ella me dirá pronto. Florencia trabaja ¿verdad? Trabaja en una organización sin fines de lucro que se llama el Observatorio de Género. Luego nos habla un poco en detalle sobre la organización y cuáles son sus fines. Y va a hablar con nosotros sobre todo el proceso que se llevó a cabo recientemente en Argentina en torno al debate nacional con respecto al aborto. Muchas gracias, Florencia, por estar con nosotros en el programa. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a contar la experiencia de Argentina. Pues para mí es un placer tenerte. Quería un poco entonces comenzar con que nos dijeras brevemente cómo se llama tu organización y a qué se dedica la organización. Bueno, una pequeña corrección. En realidad no es una organización sin fines de lucro, es un organismo que funciona dentro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Veo. O sea que es una organización que en algún punto es una organización en el marco del Estado, de uno de los poderes del Estado. Okay. Aunque funciona un poco por distintas razones como si fuésemos una ONG. Y se creó en el año 2012, está a cargo de Diana Mafia, que es una referente feminista en Argentina con una trayectoria muy larga. Digamos, es una de las primeras feministas. Ella es doctora en filosofía y tiene una trayectoria muy larga vinculada a la vida académica y como legisladora. Fue legisladora durante varios periodos. Ahora es la directora del Observatorio de Género en la Justicia, que como te decía se creó en el año 2012 y la idea justamente es promover una mirada de género inclusiva, una mirada de género que trasciende solamente la cuestión de la mujer, también intenta promover la inclusión de otros colectivos como el colectivo travesti, trans, intersex y bueno, digamos, todas esas otras nuevas identidades de género que hoy en día tienen otro lugar, por lo menos en Argentina, ¿no? Y en las discusiones. Ok, pues mira, hemos estado siguiendo de cerca desde Puerto Rico todo el asunto, ¿verdad?, sobre el debate que hubo en Argentina en torno a la legalización del aborto. Un poco, antes de hablar del resultado, ¿cómo comenzó todo este debate en Argentina, ¿verdad?, por lo menos en su etapa reciente? Sí, bueno, es muy interesante. Este proyecto de ley que se debatió este año, esta fue la séptima vez que se presentó un proyecto para lograr la legalización del aborto en Argentina. La presentación de estos proyectos siempre estuvo a cargo de una organización que se llama Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una organización que tiene muchísimos años, que es también la organización casi que lidera la organización de los Encuentros Nacional de Mujeres, que es una instancia súper importante dentro del movimiento feminista en Argentina, que se realizan todos los años en distintas partes del país. Lo interesante de esta oportunidad y que permitió que se llegara a un punto completamente distinto que los anteriores, digamos, fue la séptima vez que se presentó porque todas las instancias anteriores en que se había presentado el proyecto de ley había perdido estado parlamentario porque el Congreso justamente dilataba la discusión del aborto porque supuestamente la sociedad no estaba preparada para discutir la cuestión del aborto. Este año lo que cambió fue que encontró un movimiento feminista mucho más articulado y organizado, y esa organización se retrotrae a 3 años atrás, cuando en el año 2015 se produjo un fenómeno que fue absolutamente revolucionario, podríamos decir en algún sentido, que fue la organización de la movilización de la marcha Ni Una Menos. Entonces es muy interesante lo que está pasando con el movimiento feminista en Argentina en los últimos años y se ha dado como un proceso acelerado de crecimiento, de consolidación
que no parece responder a lo que venía pasando en los años anteriores. Digamos, hablar de género, de feminismo hace 5 años era algo marginal y que, digamos, uno se sentía medio sola, incluso en relación a otras mujeres, digamos. Sí, me imagino que tenía un estigma, como quizás sucede en Puerto Totalmente, Rico, de que sí, de que hay que ser cierto totalmente. y que hay que militar de cierta forma en particular y de que un poco arcaico, lo mismo que se Absolutamente, y que repite. además era como algo como contra de los varones, que esa Claro. en general siempre fue la acusación que recibimos, y no, digamos, desde el lugar de promover la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, y distintos aspectos, ¿no? Lo interesante del Ni Una Menos y todo lo que vino después, que realmente era difícil de prever, fue que fue el resultado de una sucesión de asesinatos sumamente brutales y violentos de un montón de mujeres a manos de sus parejas, que el último caso, que fue muy fuerte porque era una adolescente, la víctima, eh, generó, digamos, un repudio generalizado, masivo, que produjo esa primera marcha del 3 de junio del 2015, lo que se llamó el Ni Una Menos, y que marcó un punto de quiebre, un punto de inicio de algo que después no se pudo parar. Y se empezó a dar un proceso muy interesante, que es que después de esa primera marcha, que fue espontánea, digamos, no había una fecha antes del Ni Una Menos el día 3 de junio, sino que el 3 de junio ahora es la fecha del Ni Una Menos. Para las fechas, que son como las fechas que ya venía el movimiento feminista intentando impulsar, como el 8 de marzo, se empezaron a congregar mujeres y los encuentros de mujeres empezaron a ser cada vez más masivos, más mujeres empezaron a acudir, más mujeres empezaron a tomar contacto con el movimiento feminista que ya venía hace muchos más años, pero era algo como más marginal o más pequeño. Y se fue produciendo como un despertar de la conciencia feminista de una masa tan grande de mujeres que la verdad que es impresionante. Yo te digo, no dejo de estar sorprendida y maravillada por lo que pasó en los últimos 3 años. Eh, Nada, lo que es muy impresionante es que empezamos, digamos, con la reivindicación básica de no nos maten más. O sea, ese era el primer reclamo. Y hemos llegado ahora, 3 años más tarde, a libertad de autonomía sobre nuestro cuerpo y la posibilidad de decidir cómo y cuándo queremos ser madres. Y una Ese pregunta sobre sí. la naturaleza específica del proyecto, que a mí me voló la cabeza cuando un poco creo que entendí bien. Hay una diferencia entre, digamos, la criminalización. Hoy día tengo entendido que bajo Claro. el Estado de Derecho es delito en Argentina, como es delito en Puerto Rico, pero por otras razones que nos aplican aquí, ¿verdad? Las decisiones norteamericanas, pues, aunque está estatuido como delito tipificado, en realidad es letra muerta porque es inconstitucional bajo Roe versus Wade y los mismos casos. Pero en Argentina entonces lo que se buscaba no era meramente la despenalización criminal, No, sino que el Estado te lo proveyera. O sea, exactamente. El aborto ya está despenalizado en Argentina para algunos supuestos, que es frente a una violación, frente a peligro de vida de la madre. Ahí hay como toda una interpretación, una pelea histórica de si es un peligro de vida físico o si también digamos, la salud mental de cuando una madre, digamos, proseguir con ese embarazo puede dar lugar a una afectación de su salud psíquica. Eso también constituye una causal que permite la realización de un aborto no punible. Pero bueno, ahí estaba, digamos, nuestro país no era un país que prohibía el aborto en todos los casos, sino que había algunas excepciones. Lo que se trataba ahora en esta ley era de legalizarlo, es decir, de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, sin necesidad de justificar ese pedido. y cuando es que yo creo que hay una diferencia conceptual un poco tan grande entre digamos, las expectativas de la gente aquí en Puerto Rico y un poco por extensión en Estados Unidos versus lo que, ¿verdad? Lo que se estaba discutiendo allá. Porque aquí las grandes peleas, pues siempre han sido un poco que no sea un delito, pero un poco Claro. la idea de que uno pueda acudir y que la gente pobre y las mujeres que no tengan los recursos económicos para hacerse un aborto puedan ir a un hospital público y se les provea, es algo para, ¿verdad? Para mucha gente aquí tan descabellado, pero en efecto eso era lo que por poco se conseguía en Argentina. Claro, tal Wow. cual. El problema es que justamente hubo siempre como un lobby muy grande de las organizaciones que nosotros llamamos ahora antiderechos, no, antes se les decía provida, digamos, a las organizaciones de la iglesia Claro. que luchan en contra de la legalización o del aborto en general. Había un lobby tan fuerte estos sectores que a pesar de que estaba despenalizado en muchos casos,
se encerraba a las mujeres en una serie de requisitos burocráticos o se le exigía la judicialización en aquellos casos en los que no era necesaria la judicialización porque estaba permitido el aborto, que llevaba a que en concreto en Argentina la cantidad de mujeres en situación de riesgo por abortos practicados en clínicas clandestinas sin digamos, los métodos seguros, era igual a las cifras que presentaban los países que tenían absolutamente prohibido el acceso al aborto. ¿Tienes una idea de más o menos cuál es esa cifra? De más o menos cuántos abortos clandestinos se realizan en Argentina, o no es algo que tengas? Sí. Las cifras de lo que hablan todas las organizaciones, incluso datos del Ministerio de Salud, porque lo que fue muy interesante, digamos, me estoy yendo un poco, adelantándome un poco, quizá no, pero en el debate parlamentario, que fue algo muy impresionante, una de las personas que se presentó a alegar a favor de la legalización del aborto fue el ministro de Salud de este gobierno actual, que no es para nada un gobierno ni progresista ni defensor de los derechos. Sí, pero lo cual es tan impresionante para nosotros, porque, exacto, para los que no lo sepan, ¿verdad? Pues el gobierno de Macri en Argentina es la derecha la que está gobernando, y fue aún con un gobierno de derecha que se pudo, ¿verdad? Estuvo cerca de conseguir este logro. Bueno, pero es que fue muy interesante la alianza transversal de clases y de partidos que se dio en relación a la cuestión de la mujer, digamos, a la reivindicación del feminismo. Lo que en algún punto muestra en realidad el consenso social que hay alrededor del aborto, que también excede a determinados grupos o partidos políticos. Digamos, volviendo al dato que vos me preguntabas, en Argentina se estima que hay 450.000 abortos anuales. Lo que te habla de una cifra estimativa de 1.200 y pico de abortos por día que se realizan. ¿Clandestinos o incluyendo los que...? No, claro, total. Esa sería total. Yeah. En instituciones públicas hay alrededor de 49.000 internaciones por abortos por año. Esto me refiero a internaciones que derivan por complicaciones en algunos de los abortos realizados. Entonces, ahí un poco es como se construyen los datos. El 47% de los casos de mujeres que ingresan al sistema de salud público por complicaciones con abortos son mujeres de entre 20 y 29 años, o sea, un sector muy joven. Esos son más o menos los números que estábamos manejando acá en Argentina. Okay. Perdón. No, solo te preguntaba que mencionaste la opinión pública o el consenso. ¿Te parece que, a pesar de que el Senado, en última instancia, no lo hemos dicho, ¿verdad? El Senado pues no aprobó, no le dio paso a la legalización del aborto en Argentina, gratuita, de la manera en que estamos hablando. ¿Te parece que en términos de la población que es posible que haya habido un apoyo mayoritario o al menos un apoyo sustancial? No, es que absolutamente. El tema, a ver, el Senado es la cámara más conservadora que representa los intereses más reaccionarios y no necesariamente mayoritarios de nuestra sociedad. Y eso quedó muy en evidencia con los debates parlamentarios, digamos. Hablan en nombre de una minoría, no expresan los intereses sociales mayoritarios. Es muy interesante que Amnistía Internacional a comienzos del año pasado realizó una encuesta que realizaron entrevistas telefónicas de alrededor de 1.560 mujeres y varones mayores de 16 años y el 70% de las personas evaluaba como bastante importante que el Congreso tratara la cuestión del aborto y cerca de un 59% estaba a favor de la legalización. O sea, realmente hablaba de un consenso de la mayoría, digamos. Ni hablar, esa cifra se eleva exponencialmente frente a casos de violación, de menores, de riesgo para la vida de la mujer, digamos. Casos que lo que es interesante es que casi todas las posturas contrarias a la legalización del aborto, en sus discursos se dejó entrever una oposición incluso a aquellos casos en los cuales el aborto ya está permitido, digamos. Presumo que una gran influencia de la Iglesia, no solo de la Iglesia Católica, sino de las iglesias en general, presumo. Sí, o sea, es que el punto es ese, Andrés, lo que fue más fuerte y lo que quedó más en evidencia después de las votaciones del Senado, en donde, digamos, 38 senadores votaron en contra del proyecto de ley y 31 votaron a favor. Esos 38 senadores que se pronunciaron,
todos se declararon defensores de la Iglesia Católica y ellos profesantes del culto católico apostólico romano. Ellos, digamos, decidieron la suerte y el destino y la salud de un montón de mujeres que no son católicas, digamos, y antepusieron sus propias convicciones religiosas por ante la del resto de la ciudadanía. De acuerdo. Y, digamos, es tremendo, digamos, lo que quedó muy en evidencia después de este debate parlamentario es, digamos, que la lucha de fondo es por la secularización del Estado, digamos, porque es un paso más, un hito más que se inscribe con la ley del divorcio, la ley del matrimonio igualitario, digamos, todas leyes que ya fueron sancionadas en Argentina, pero que siempre nos encontraron del mismo lado a las mismas personas y del otro lado a las mismas personas. Y igual aquí en Puerto Rico y en gran parte de nuestro hemisferio y del mundo. Entonces te pregunto, Florencia, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿Verdad? ¿Se perdió, digamos, esta batalla o por lo menos no se consiguió el fin último? Pero ¿qué piensas que va a pasar ahora en cuanto a este asunto? Vos sabés, Andrés, que lo que es muy impresionante es que la sensación que tenemos todas las feministas y las, digamos, todas las feministas, sí, ya somos todas feministas, nos reconocemos todas como feministas. Las mujeres tenemos una sensación de victoria, pero de victoria en un sentido mucho más profundo, digamos, y de hecho todos los comentarios en todos los grupos en los que yo compartí, digamos, conversaciones, la sensación es que esto no lo pueden frenar, digamos, que lo que está pasando es un movimiento que es mucho más profundo, digamos, de despertar en la conciencia de un montón de mujeres, de reconocerse a sí mismas como oprimidas, de reconocer a otras mujeres como sus pares. Ahora acá en Argentina está muy de moda el concepto de sororidad, esta idea de reemplazar fraternidad por el encuentro entre mujeres y reconocernos como oprimidas y como compañeras en vez de enemigas y en competencia. Sí. Y adversarias, tal cual. Y es esa sensación de que en realidad las calles estamos demostrando que somos mayoría, digamos, que esto el Congreso lo puede retrasar y puede ir a la cola de un fenómeno social histórico que está avanzando, pero que esto lo vamos a conseguir, digamos, es muy impresionante. A mí la verdad que me pone un poco de piel de gallina cuando pienso en esto, es la sensación que se vivía el miércoles, a pesar de que sabíamos que íbamos a perder, era de nosotros les estamos ganando, digamos, no esperen tranquilos porque el aborto va a ser ley. Y así mismo yo creo que se percibió, ¿verdad? O lo percibimos aquellos que lo seguimos desde otros países. Yo creo que las manifestaciones masivas que se veían, no solo en la Plaza de Mayo, sino en todos los lugares, realmente eran muy impresionantes y ¿verdad? Aquí en Puerto Rico muchas veces quisiéramos que en cuanto a nuestros propios asuntos, ese y muchos otros, pues hubiera ese tipo de manifestaciones. A veces las hay, no siempre. Así que estoy seguro de que pronto, en algún momento, pero seguramente eso va a llegar en Argentina y en muchos países de América Latina también. Sí, yo creo que también, a ver, una cosa que fue muy, muy impresionante también después de la votación del Senado fue esa sensación de que, bueno, los antiderechos festejaron que la ley no se sancionó. Pero la duda que a uno al día siguiente tenía cuando se despertó fue como, ¿qué estás festejando? ¿Qué 2 vidas protegiste? Si las mujeres que quieren abortar van a seguir abortando, digamos, el sector mayoritario a favor de la ley lo que intentó todo el tiempo dejar en claro es que no se estaba votando si el aborto iba a seguir existiendo sí o no, sino que lo que se estaba debatiendo es si el aborto iba a ser clandestino, en condiciones insalubres, inseguras para un colectivo enorme de mujeres, o si lo íbamos a hacer con el Estado brindando los recaudos mínimos para que no haya ningún riesgo de vida en una operación que realmente es sencilla. Entonces, la sensación fue, ok, ustedes decidieron que el aborto siga siendo clandestino. Ahora hay un movimiento muy interesante en las redes sociales de cada caso de mujer que muere a causa de un aborto practicado en condiciones insalubres, desde que se votó en contra de la ley hasta el día de la fecha, se está publicitando y se le está dando muchísima difusión, demostrando básicamente que lo que ellos votaron en ningún lado puede ser entendido como defensa de ninguna vida. Claro. Pues Florencia, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, ha sido un placer, me encanta verte, escucharte nuevamente después de tantos años. Sí quería, antes de que nos vayamos, quería decirte que nosotros aquí en Radio Independencia a veces, a pesar de que tocamos temas serios, solemos añadir algún bono, alguna pregunta o algo un poco más jocosa o menos formal. Y como Argentina, quería preguntarte ¿cómo fue? ¿Cómo vivimos el mundial? Es la cosa,
Porque desde acá es otra perspectiva, pero ¿qué me puedes decir de esas Oye, experiencias? pero es que me pedís que tenía que hacer un comentario jocoso y me sale serio de vuelta. Yo tuve la sensación de que fue un mundial bastante Agonizante. donde no hubo un compromiso muy grande de la gente con la selección, la verdad. No había mucha expectativa, nunca nadie se ilusionó mucho en relación a la posibilidad de que nos fuera bien. Y la verdad que se inscribe en un contexto de mucha tristeza. Estamos muy mal, o sea, el país Sí. no está nada bien. Entonces, había como una sensación, uno tiene ganas de ilusionarse, vivir el mundial, festejar y todo, pero la verdad es que ni siquiera nos iba bien. Era todo como parte de, como si estuviésemos en un periodo negativo donde todo más o menos va mal. Y finalmente, entonces, ¿qué palabras tiene en cuanto a Lionel Andrés Messi? Que para mí es lo más Yo grande. lo amo. Sí, qué bueno. Tenía miedo de que me Amo. dijeran lo contrario. No, por favor. Y soy una crítica acérrima de los anti-Messi, de los argentinos anti-Messi. Hay Una mucho, cosa que te pregunto, hay muchísimo. no sé si son muchos, pero son muy ruidosos. Eso pasa. Porque no se puede creer. Además, hay una cosa que solamente un argentino puede entender, que es esta necesidad de hacer una competencia entre él y Maradona a ver quién es mejor. Digo, son los dos argentinos, ¿qué necesidad tenés de decir que uno es mejor que el otro? No, ya está, quédate con los dos, festejalos. Eso sí. Pues nada, te agradezco que hayas estado con nosotros y que conste que nosotros los que, ¿verdad? No somos argentinos, no tenemos el privilegio de decir que Messi es uno de los nuestros, lo seguimos y es lo más grande. Puedo entender la frustración y quizá que no haya llegado esa Copa América, ese Mundial, lo que sea, pero definitivamente es un crack, es una bestia, es un monstruo. No, sí, Así sí, que sí. disfrútenselo. Pues Mucha muchas gracias. suerte por ahí, que sigamos en contacto con las luchas. Muchas gracias.